Buenos días. El tema de hoy lleva por título El origen del pensamiento positivo. ¿Y por qué este título? Pues verán, hace un tiempo, hace unos meses, hablé con una persona que ella se declara de la nueva era y entonces ella me estaba hablando de sus cosas y yo le quería hablar de las mías, que era la palabra de Dios. Y entonces ella me dijo, sí, es que todo lo que nosotros pensamos viene de la Biblia. Y entonces ahí como que se me encendió la luz y dije, el próximo tema que vamos a tratar va a ser el origen del pensamiento positivo. No estoy aquí para hablar de lo mal que hacen los demás en creer otras cosas, porque entiendo que cada uno tiene su búsqueda. Estoy aquí para hablar de las bendiciones, de los beneficios y del pensamiento positivo que se encuentra en la palabra de Dios. En primer lugar, decirles que el pensamiento positivo es algo que es muy antiguo, se remonta ya, hay escritos, por ejemplo, de Marco Aurelius, es una persona, fue un emperador, y escribió libros, y la verdad, llenos de sensatez, llenos de filosofía, llenos de sabiduría, que están muy bien. Otra persona que escribió ya más adelante, ya es un poquitito más reciente, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, también tiene frases estupendas, maravillosas. Pero esas frases estupendas y maravillosas no hacen otra cosa que reflejar lo que ya estaba escrito tiempo atrás. Hoy no les voy a llevar al Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Testamento también tiene sus frases de pensamiento positivo. Vamos a centrarnos en el Nuevo Testamento, pero aún así les voy a pedir lo siguiente, les voy a decir lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia subrayada? ¿Cuántos la subrayan? Vale, ¿y cuántos subrayan nada más que los pensamientos que les gustan mucho? Y los demás lo dejan allí, como quien encuentra una perla, ¿verdad? Eso es una perla, es algo que yo quiero resaltar. Pues bien, yo les voy a animar a los que lo están haciendo y a los que todavía no lo han hecho a que cojan en casa sus Biblias y vayan leyendo, y conforme van leyendo, subrayen los pensamientos positivos que más les gustan y lo pongan en otro color que otras frases. Hay pensamientos, hay versículos que nos enseñan cómo alimentarnos, ¿verdad? Hay versículos que nos hablan de la venida de Cristo, hay versículos maravillosos, pero yo lo que les estoy animando, les estoy dejando deberes para hacer en esta semana es que cojan un color diferente al que suelen usar para los otros textos y subrayen solamente los versículos que son de pensamiento positivo. Bien, eso es una primera lectura, ¿verdad? Agarremos el Nuevo Testamento y subrayamos solo lo de pensamiento positivo mientras vamos leyendo todo lo demás. Pero en una segunda lectura y cuando a ti te apetezca puedes hacer el siguiente ejercicio, leer solamente, ir de versículo en versículo, o sea, navegar por las páginas del Nuevo Testamento y leer solamente aquellos textos que para ti son relevantes en el sentido positivo. Y tendrás una experiencia maravillosa, te darás cuenta que no necesitas leer más libros de autoayuda, más libros que estén fuera de la Biblia, porque ahí vas a tener todo el pensamiento positivo que necesitas. Vamos con el primero. Hay tantos que lo que hoy vamos a hacer es solamente una pincelada, ¿verdad? Pero para que vayamos entrenándonos. Abran sus Biblias, me gustaría que todos tuvieran una Biblia a mano, y vamos a buscar en Mateo 7:7 a ver a qué les suena esto. Porque más pensamiento positivo que el que vamos a leer, imposible. Mateo 7:7. Además es fácil de recordar. Después cuando se lo queramos decir a algún amigo, le podemos decir, lee Mateo 7:7, es fácil. Dice así, lo conocemos, lo hemos oído cientos de veces. Pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abren. ¿Les suena positivo o no? Porque a mí me suena de lo más positivo. Lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces, pero yo me lo creo, vivo mi vida cristiana con el positivismo. Y además le voy a decir otro dato, de los textos que vamos a buscar hoy, aunque todos los demás escritores de la Biblia son maravillosos, Pedro, Pablo, Santiago, etcétera, Juan,
Los textos que vamos a leer en esta mañana de pensamiento positivo son todos dichos por el mismo Jesús. Es decir, no hay riesgo de equivocación. Los dijo Él. Lo dijo Él. Está en el Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo 7 entra todavía dentro del Sermón del Monte. Pedid y se os darán. A lo largo de la temática de esta mañana, vamos a ir pensando, nos van a venir seguramente, casi sin quererlo, cosas que nosotros queremos, cosas que nosotros anhelamos y cosas que si nosotros escudriñamos bien lo que el Señor Jesús nos está diciendo que eso va a ser posible. Vamos con otro texto bíblico, vamos a verlo en Mateo 17:20. Sigue en la misma línea. Ya les digo, subrayen con el mismo color para cuando hagan esta lectura, este ejercicio de leer solamente cuando necesiten ánimo, cuando necesiten aliento, pueden ir de versículo a versículo. En Mateo 17:20 Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque os aseguro, fíjense lo que dice es fuerte, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí para allá y se pasaría, y nada os será imposible. Yo como cristiano, ¿me creo esto? ¿Yo creo al Señor Jesús? ¿Practico mi vida entendiendo lo que Jesús me ha dicho, pero que estamos empezando con el Nuevo Testamento? No hemos llegado todavía al Apocalipsis, es las primeras páginas del Nuevo Testamento de Mateo. Y ya el Señor nos da estos grandes regalos. Sinceramente, necesitamos oír de vez en cuando estas cosas. Necesitamos oír que el Señor Jesús nos dice, pide y se te dará. Solo con que tengas fe, pide y el Señor te lo va a hacer. Necesitamos recordar y no ponernos a nosotros mismos trabas. Bueno, a veces que estamos como un poco resignados en nuestra vida. No, el Señor no vino, es que no me suena que Jesús vino a decirnos, resígnate con lo que tienes. El Señor nos deja un mensaje apasionante, nos deja un mensaje fuerte para nosotros y para los que todavía no han creído en Él. Pero es que hay más. Mateo 21:22, lo conocemos también. Mateo 21:22 es fuerte, a mí me resulta fuerte. Fíjense lo que dice. Y todo lo que pidáis en oración, lo que hay que leerlo, palabra por palabra. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo leemos más despacio. Todo lo que pidáis, o sea, hay que pedir. Tú sabes lo que quieres. Como el ciego que Jesús se le acercó y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver, Señor. Tú ya sabes lo que quieres, lo sabes. ¿Y sabes por qué? A veces las personas no identifican qué es lo que quieren. Yo en consulta muchas veces le digo, vamos a hablar de lo que quieres. Y sabes que me encuentro que la mayoría de las personas que vienen a consulta ya no saben lo que quieren, se perdieron en el camino y creo que precisamente por eso van a consulta, porque es que ya no saben lo que quieren. Entonces hacemos el ejercicio al revés y les digo, bueno, ¿qué es lo que no quieres? Y entonces ahí sí la persona dice, no quiero esto, esto no me gusta de los demás, no me gusta de mi vida. Bien, ya tenemos identificado qué es lo que no quiero. Ahora vamos a darle la vuelta. Por ejemplo, no quiero un marido que sea que no me escuche, por ejemplo. Eso es lo que no quiero. Luego tú lo que quieres es un marido que te escuche. No quiero tener un trabajo en el que trabaje por las noches, por ejemplo. Luego tú lo que quieres es un trabajo diurno. ¿Me entiendes? O sea, me estoy explicando. A veces yo tengo que hacer ese trabajo, porque ya a veces la vida te ha dado tantas vueltas como en una lavadora, que ya te quedas como que ya no sabes qué quieres. Solo quieres que la cosa termine, pero ya no sabes dónde vas, ¿no? Entonces puedo hacer el ejercicio de decir, esto es lo que no quiero. Cuando alguien me pregunta, yo le digo esto, vale, pues escríbelo al revés. Es importante que lo escribamos, después lo veremos. Es importante que lo escribas y entonces que vayas al Señor. Y entonces recuperamos el Mateo 21:22 y todo lo que pidáis, eso es lo que le vamos a pedir, lo que sí quiero. Pero dice todo lo que pidáis en oración, luego tengo que pedirlo hablando con mi Dios, eso está claro. Pero después dice creyendo, luego no solamente tengo que pedirlo, tengo que orarlo, sino tengo que creerlo. ¿Y qué es creer? ¿Qué es creer?
Es pensar que se va a cumplir. Es pensar, como decía Antonio hace meses, que el Señor lo ha dicho. Si el Señor lo está diciendo en su palabra, yo creo que eso es posible. Creyendo. Y en la conclusión, entonces, lo recibiréis. Vamos con otro. Vámonos, nos saltamos, aunque Mateo sigue teniendo más. Saltamos ahora a Marcos 5:36. Ese texto es muy fuerte porque ya no implica lo que nosotros queremos, sino a veces implica cuando están en juego la vida de otras personas. Marcos 5:36. Y Marcos 5:36 está en el pasaje donde la hija de Jairo estaba enferma y habla con el Señor. Y Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Esos son textos que deberíamos subrayarlos, volverlos a subrayar, tenerlos escritos a lo mejor en las puertas de la casa, ¿no? O en la puerta de entrada. No temas, cree solamente. El Señor le está diciendo: no estés pensando que tu hija ha muerto. Lo que tienes que hacer es creer. Tú tienes que creer. Y él evidentemente creyó, porque el Señor le sanó a su hija, ¿verdad? En Marcos 9:23. Marcos 9:23. Y Jesús replicó: si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Por qué es tan importante que subrayemos estas frases? Porque no están juntas en un solo capítulo, sino que se van dando en acontecimientos complicados, a veces de enfermedad, otras veces de muerte, otras veces había otras situaciones de dificultad, y de repente Jesús soltaba esas perlas, y esas perlas son las que nosotros tenemos que recuperar, y tenemos que vivir por esa fe, por esa confianza en lo que el Señor Jesús dijo. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y yo, buscando esos textos, me preguntaba, ¿yo vivo a la altura de esto? Cuando yo me bauticé, cuando yo creí, ¿yo fui consciente de esto que Jesús me dice? Porque es fuerte, a mí me parece muy fuerte. Y a mí me parece que yo, y lo digo por mí, a veces me parece que yo me he acomodado y he olvidado que el Señor Jesús puede hacer estos milagros. A veces he empezado a orar por la conversión de mi familia y cuando vi que no, a lo mejor ya me he cansado de orar. O he querido un mejor trabajo y como he visto que eso no ocurría, pues a lo mejor he dejado de creer. Y lo que el Señor nos dice es que recuperemos esa fe en Él. Que vivamos a la altura de estos versículos, porque para el que cree, todo es posible. Y vamos con Marcos 11:23, aunque este es un paralelo de uno que leímos anteriormente, de Mateo. Marcos 11:23. Os aseguro que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo conseguirá. Vemos que se repiten tres cosas: pedir, creer y recibir. Y tenemos que aprender delante del Señor, de rodillas delante del trono de Dios, tenemos que aprender esas tres cosas. Tenemos que saber pedir. No vayamos con oraciones quejosas y decir, Señor, pero qué mal estoy. No, el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? Siéntate y piensa. ¿Qué quieres que te haga? Y cuando vayas en oración, dile, quiero esto. Después necesitamos creer. ¿Qué tengo que creer? Que Él lo va a hacer posible, porque Él ha empeñado su palabra. Y la tercera cosa es entonces recibir. Y cuando recibamos no nos olvidemos de que hemos pedido, sino recibamos con fe. Igual que pedimos, cuando recibamos, contémoslo, demos el testimonio para que otras personas digan, oye, yo voy a hacer lo mismo que esta persona me está contando. Voy a probar qué es eso. ¿Qué es eso de pedir, creer y recibir? Bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Tu vida sería lo mismo si nunca te hubieran dicho que no puedes? ¿Hubieras conseguido las mismas cosas? ¿Tendrías la misma vida? ¿Alguien te dijo no puedes? No, tú no... Tú para eso. Yo recuerdo dar clases particulares de la parte de ciencias, matemáticas, física y química, cuando estaba en bachillerato.
y me daba clases un chico que nunca me dijo, porque yo le preguntaba, ¿y tú qué carrera tienes? ¿Tú qué carrera tienes? Y nunca me contestó, y yo llegué a la conclusión entre yo y los otros alumnos, que es que no había estudiado ninguna carrera, que lo que sabía, pues lo sabía y ya está, pero no porque tuviera un título. Y entonces cuando yo estaba ya a punto de ir a la universidad y de elegir carrera, le dije, oye, ¿y eso de la ingeniería qué es? ¿De qué? Y no, la respuesta de él fue, eso no es para ti. Es que ni se detuvo a decirme, mira, cuando seas ingeniera, pues los ingenieros hacen esto. Eso no es para ti. Y años más tarde, cuando terminé telecomunicaciones, pensé, fíjate, él era su opinión, ¿no? Era solo su opinión, pero yo sí pude terminar esa carrera. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que nos dicen las otras personas de no puedes, porque a veces nos pueden condicionar nuestra vida. Pero más aún, te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Tu vida sería lo mismo si tú no te hubieses dicho no puedo? Porque no es lo mismo. Una cosa es que nos lo digan otros. Mi profesor me dijo, eso no es para ti, pero yo no le hice caso. Ahora, cuando yo a mí me digo no puedo, entonces me ha pasado en mi vida, a veces he dicho, no, Piedad, olvídate de esto porque esto te va grande, esto es mucho para ti. Mi vida sería distinta si yo no me hubiese dicho no puedes. ¿Conocen a Pablo Pineda? ¿Saben quién es Pablo Pineda? ¿A alguien le suena? Bueno, Pablo Pineda es un chico, ahora mismo ya tiene cerca de los 40 años, pero es un chico con síndrome de Down. Es diplomado en magisterio, es el único caso en toda Europa que tiene un título universitario. No solo de magisterio, sino cualquier título. No hay nadie más en Europa que haya conseguido un éxito universitario como él. Entonces, cuando esto lo pueden buscar en internet, el chico ha intervenido en películas y todo eso, y es muy interesante el mensaje que él tiene, ¿no? Es un mensaje en el que dice que la diversidad debería ser un valor, el ser diferente no debería ser para rechazar a nadie, sino para que sirviera de crecimiento para la sociedad. Pero preparando el tema, yo pensé, a este chico nunca le han dicho no puedes, o por lo menos él no se lo ha dicho, ¿vale? Él no se ha dicho, oye, mira, espérate, con síndrome de Down no puede estudiar magisterio. Él no se lo dijo, porque si se lo hubiera dicho no lo hubiera estudiado, ni siquiera lo hubiera intentado. Pero no solamente eso, sino que hace unas entrevistas muy interesantes, tiene una filosofía de cómo deberían ser las cosas bastante interesantes. Y yo pienso, el Señor nos ha hecho para esto. El Señor nos ha hecho para, quizás no eres un síndrome de Down, pero quizás tengas otra cosa, real, como es este síndrome, o imaginaria. Y tú mismo te estás poniendo la etiqueta, yo tengo el síndrome de, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Perezoso? ¿O no soy valiente? ¿O no me sé expresar? ¿No sirvo para estudiar? ¿Cuál es la etiqueta? ¿Cuál es el síndrome con el que estás viviendo esta vida? Porque te digo que el Señor te dice que no se trata de lo que tú pienses, se trata que si tú lo crees, el Señor lo puede hacer en ti. Cuando el Señor nos habla del pensamiento positivo, no solamente nos deja ahí en un limbo con el tú puedes, sino que nos dice cómo obtener las cosas. Pero para eso hay que escudriñar las Escrituras. ¿Verdad que el Señor Jesús le dijo en una ocasión, erráis porque no conocéis las Escrituras? Nosotros haríamos bien en escudriñar la palabra de Dios y ver cómo el Señor me dice que yo tengo que prosperar, que yo tengo que seguir adelante. No solamente te digas, sí, yo puedo, venga, va, lo hago, sino que el Señor te va dando instrucciones paso a paso. Mira, cuando quieras mejorar tu vida, y yo estoy segura de que todos queremos mejorar en algo en nuestra vida, en cualquier aspecto, seguramente hay alguna cosita en la que yo quiero prosperar. Lo que el Señor nos dice es que tengamos visión. O si no, vámonos al Génesis.
yo quiero al hombre que sea semejante a mí. O sea, yo me imagino que primero lo vio en su mente, primero tuvo esa visión para después decir, hágase la luz, que haya plantas, el Señor dijo, y hubo animales. Entonces, si nosotros somos hechos a semejanza de nuestro Dios, cuando nosotros vamos creando nuestra vida y creciendo en nuestra vida, a nosotros nos va a pasar parecido. Solo que nosotros no somos dioses, eso está claro. Nosotros lo que hacemos, dijo Jesús, lo que yo hago es por la dependencia de mi Padre. Pero esa parte, esa visión sí la tengo que tener yo, sabiendo que después el Señor es el que hace el milagro. Cuando una persona, por ejemplo, dice, voy a estudiar, un joven, esto es importantísimo, que a cualquier edad viene bien, pero cuando somos jóvenes mucho más porque es cuando orientamos nuestra vida. Imagina una persona que va a estudiar una carrera, ¿no? Y dice desde el principio, yo me imagino pues que voy a estudiar esta carrera para salvar vidas, o porque me gusta la mecánica o la electrónica, o lo mío es cantar o pintar. Antes de empezar la carrera, la persona se ha visto, se ha imaginado ya en ese trabajo. Eso es la visión. Y la visión tiene que existir. A veces nos pensamos, estas cosas, a algunos no nos lo explicaron en ese momento. Y hemos ido por la vida cogiendo como lo que había, ¿no? Veíamos una puerta abierta, pues ahí estudiábamos la carrera, o veíamos... Y nadie nos dijo, no, tú primero tienes que sentarte y pensar, ¿qué es lo que quiero? Y después vas y lo buscas. Lo pones en manos del Señor para que el Señor te abra las puertas. La visión es el primer paso y tiene que existir cuando tú quieres algo. Tienes que verlo y cuanto más claro y más nítido lo detalles, mucho mejor. En un momento dado, el Señor le dio al profeta una visión y le dijo, escribe la visión. Y este punto también es importante. Se sabe en los Estados Unidos, que saben que es uno de los pioneros en psicología, allí se coge a los estudiantes y se le dice, bueno, ¿qué quieres ser de aquí a 5 años? Y se sabe que hay alumnos que lo escriben y otros que lo dicen, bueno, pues yo quiero tener una carrera, yo quiero tener una familia, pero hay alumnos que lo escriben y lo leen con frecuencia. Y se sabe que los alumnos que lo han escrito, que lo leen con frecuencia, que lo tienen como objetivo allí en su agenda, por ejemplo, ¿no? Y que lo van releyendo, cuando pasan unos años han conseguido la mayor parte de sus objetivos, en contra de las personas que no escribió sus objetivos. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo primero, ten la visión. Vale, y hay otros, ya en otros momentos hemos hablado que a Abraham, el Señor le dijo, mira las estrellas, imagínate, tu descendencia va a ser así, ¿no? El Señor nos habla de que tengamos visión, el Señor nos habla de que escribamos esa visión. Segunda cosa que ocurre, una vez que tú te ilusionaste y tú dices, yo quiero esto, sería maravilloso tener esto, conseguirlo, ¿será así? ¿Un cambio en mi carácter o quiero unos estudios, un trabajo, una familia, lo que sea? La segunda cosa que tienes que saber que va a ocurrir es que aparecen ¿el qué? Las dudas, los miedos. Eso no lo teníamos en el Edén, ¿verdad? La primera cosa que ocurrió cuando el hombre peca, el Señor le dice, ¿por qué te escondiste? ¿Qué le contestó Adán? Porque tuve miedo. Eso no existía antes, yo me imagino... ese Adán y Eva, al principio, antes del pecado, teniendo visión, queriendo hacer cosas, queriendo crear cosas, con la ayuda de Dios, por supuesto, sin miedo. ¿A dónde llegaría? ¿A dónde llegarías tú si no tuvieras esos miedos? ¿Y por qué aparecen los miedos? Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que la persona se pone a imaginar que quiere tener un puesto más relevante en su empresa, quiere tener un puesto más importante. Y dice, bueno, y empieza a tener esa visión, ese sueño, y dice, yo quiero mejorar en la empresa. ¿Por qué? Pues porque voy a ganar más, porque no voy a tener trabajo de campo, no voy a estar trabajando por ahí, sino voy a estar tranquilito en mi oficina, sin pasar frío. Bien, voy a trabajar menos, voy a llegar más tarde. Y entonces dice, sí, yo quiero eso. Vale, pero inmediatamente que tú tengas esto tienes que saberlo para después poder darle la contrapartida.
En cuanto aparece la visión y tú ya te has recreado un poquito y te decides, van a aparecer los miedos. Y la persona, ¿qué miedo puede tener una persona que va a prosperar, que va a ganar más, que va a estar más cómodo, que va a tener más tiempo libre? ¿Qué miedo puede tener? Vale, voy a ser eficiente porque aquí estoy incómodo, pero yo ya lo conozco y ya lo hago bien. ¿Y qué pasa si me ponen de jefe de un equipo y no lo hago bien? Y tengo problemas interpersonales y termino perdiendo el trabajo y la persona empieza a hacerse los miedos. ¿Qué pasaría si no existieran los miedos? Si estuviéramos como en el Edén. Claro, no habría límites. No habría límites. Lo que tú quisieras lo pondrías en manos del Señor y dirías, yo quiero esto, y prosperarías. Entonces, ¿qué hacemos? Sabiendo que eso existe, ¿qué es lo que hago? Tenemos que aprender a negociar con los miedos y decirles algo así como, déjame intentarlo por un tiempo, déjame intentarlo por un mes, déjame intentarlo por 3 meses y después hablamos. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar psicología, abandoné lo que ya tenía de ingeniería, ¿no? Estaba dando clases y entonces, claro, para poder ponerme a estudiar y sacar la carrera, quería dejar lo otro. Yo ya tenía un trabajo fijo, etcétera. Y entonces, claro, mi ilusión era estudiar psicología, pero yo decía, y todo el mundo me decía, estudiar psicología por la UNED es muy difícil, es muy difícil. Yo decía, ¿y qué pasa si suelto esto, me gasto el dinero en libros, en matrícula y después no soy capaz de aprobar? Los miedos. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Negocié con mis miedos y le dije, déjame 3 meses. Te dije a mis miedos, ¿no? Dejarme hasta que venga la primera evaluación. Si en la primera evaluación veo que puedo, sigo adelante. Y si no, rectifico y ya veré lo que hago, pero no me sigo comprando más libros, no pago la matrícula completa, etcétera. Bueno, me quedé tranquila porque dije, son solo 3 meses. Cuando llegaron los 3 meses, aprobé las asignaturas que había cogido, me encantó, o sea, vi que no iba a tener problema en la carrera. Entonces tenemos que aprender a negociar con nuestros miedos y decirle, déjame intentarlo por un mes, déjame intentarlo, o este año, voy a cambiar mi trabajo por estudios o al revés, déjame intentarlo por un año. Y después volvemos a si sirve o no sirve, o si rectifico o sigo para adelante. Bien, la tercera cosa que necesitamos saber es que necesitamos fe y necesitamos persistencia. ¿Vale? Yo ya sé lo que quiero. Bien, ya sé negociar con mis miedos, les voy a decir que me dejen un tiempo, que me dejen probar. Vale. La otra cosa que necesito es persistencia. Tengo un libro que me resulta interesante, que se llama Los vagos también triunfan o algo así. Y entonces él es una persona de éxito, que ha escrito muchos libros, pero que él se define como un vago absoluto, como una persona totalmente, que es un gandul. Se levanta a las tantas de la mañana, trabaja muy pocos días, él se define así. Y entonces los amigos le dicen, pero bueno, un gandul no podría haber escrito tantos libros como has escrito tú. Y él le dice, sí que se puede. Dice, lo único que tú necesitas para escribir un libro de 365 páginas es escribir un trocito cada día. ¿Cuánto tardas? 5 minutos, 10 minutos, pero ¿qué pasa? Que esos 5 minutos, un día, otro día, esa persistencia. ¿Cuántas personas no llegan al objetivo porque igual empiezan una carrera y después dicen, ¡guau! Todo lo que me quedan 20 asignaturas, voy a tardar tanto tiempo, voy a gastar más dinero. Y pierden, y se sabe que las personas que terminan, por ejemplo, la carrera o cualquier proyecto, no son las personas más inteligentes necesariamente, son las que tienen más persistencia, que es un día, otro día, y al final... Vale, en psicología se le llama eso efecto compuesto, ¿vale? Es la suma del trabajo de un día más otro día, aunque sea poco. Bueno, necesitamos confianza en Dios, necesitamos confiar en el Señor. Ese trabajo que nosotros estamos, o ese proyecto en el que nosotros estamos empeñados, necesitamos confiar en el Señor. Hay un texto en la Biblia que dice, el amor echa fuera el temor.
y tiene mucho que ver con eso. Yo antes no entendía este versículo, pero cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, no tenemos temor, porque sabemos que Él está en el proyecto con nosotros y que lo que nosotros estamos queriendo obtener en la vida es lo que Dios te está poniendo en tu mente. Más cosas. El arrepentimiento, pero no el arrepentimiento bíblico, sino el arrepentirse a mitad de camino y decir, ¿qué estoy haciendo? Una vez que tú, por eso es tan importante la parte de la visión. Tú tienes que tener muy claro que de verdad es lo que quieres, para que después no tengas luchas con el arrepentimiento y decir, ¿será que me equivoqué de proyecto? ¿Será que estoy viviendo la vida de otro porque me equivoqué? Entonces, por eso es tan importante el momento de la visión. Necesitamos vivir el proceso con paz. Algunos piensan que va a ser muy feliz y que va a tener paz cuando ya consiga eso que quieres tener. Pero eso no es real. La paz la tienes que tener día a día. No vas a tener paz solamente cuando llegues al objetivo. Tienes que vivir con paz y ser capaz de vivir con la paz. Jesús dice Efesios 2, ¿verdad? Cristo es nuestra paz. Nosotros necesitamos meter a Cristo en nuestro proyecto, en nuestro día a día, para que nosotros, desde que hemos visualizado, imaginado lo que nosotros queremos, lo hemos pedido en oración, hasta que lo recibimos, ese proceso tiene que ser en paz. Tenemos que aprender a vivir tranquilamente, día tras día. Más cosas. Tenemos que aprender a vivir en compañía. Te vas a dar cuenta que cuando quieras hacer un proyecto, vas a necesitar de los demás. O bien vas a necesitar que te den ideas, o bien vas a necesitar que físicamente te ayuden, pero vas a necesitar de otros. Y esto es importantísimo, que nosotros a veces aprendamos a rodearnos de gente que es más inteligente que nosotros. Hay personas que no quieren trabajar con gente que es más inteligente o que sabe más, porque entonces el que ha tenido la idea pues va a quedar como un poquito por debajo. Pero entonces nos evitamos todo lo que la otra persona nos pueda aportar y no vamos a avanzar. El Señor nos hizo para trabajar en unidad. Para eso tiene que haber entendimiento, para eso tiene que haber perdón, porque cuando trabajamos en comunión, trabajamos los unos con los otros, a veces va a haber cosas, vamos a no entender por qué el otro está haciendo lo que está haciendo y vamos a tener que ejercer perdón. Pero no solamente perdón para el otro, sino perdón para nosotros mismos. Porque a veces nos hemos equivocado nosotros y cuesta más. Mira que nos cuesta pedir perdón a los demás o no nos cuesta mucho. Pero nos cuesta más perdonarnos a nosotros mismos cuando nos hemos dado cuenta que el error ha sido nuestro. Entonces, importante que sepa que en mi proyecto voy a tener que contar con la colaboración de otros y que mi proyecto va a crecer porque hay otros que me están ayudando, que a lo mejor saben más que yo o son más inteligentes que yo o tienen más capacidades que yo, pero que los necesito. Necesito trabajar con otros. Y he dejado para el final, creo que el más importante, no para el final del culto, sino para el final de los puntos, la intimidad con Dios. Yo necesito consultar con el gran arquitecto de mi vida. ¿Voy bien, Señor? ¿Voy por aquí? ¿Estoy yendo bien? Yo necesito tener ese feedback con Él. En 2 de Crónicas 7:14, nosotros entendemos que el Señor nos dice que cuando mi pueblo se humilla y deja sus malos caminos, entonces dice, sanaré su tierra y lo haré prosperar. Nosotros necesitamos entender que necesitamos humillarnos delante del Señor a la manera como el Señor le gusta que lo hagamos. No es otra cosa, no es la humillación de la esclavitud, es la humildad de decir, Señor, te necesito en mi proyecto, voy a hacer esto. Quiero mejor salud, quiero un mejor trabajo, quiero una mejor vida, pero te necesito en mi proyecto. Eso es humillarnos delante de Dios. Hazlo tú, Señor, yo voy a hacer lo que pueda, pero el socio mayoritario va a ser Dios. Realmente lo que escuchamos por ahí en otros libros, en la tele, etcétera, del pensamiento positivo, en la Biblia, o sea, traducido al mundo cristiano, sería hacer las cosas a la manera de Dios. En realidad es cómo hace Dios
las cosas. Y Dios a veces nos hace ver las cosas de una manera diferente. Les cuento una historia. Una vez un padre de una familia muy rica llevó a su hijo al campo a pasar unos días con una familia que era muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y cuando ya venían de regreso para casa, el padre le dijo: hijo mío, ¿has aprendido que hay gente muy pobre? Y él le dijo: sí, papá, lo he aprendido este fin de semana. Dice: ¿y qué has aprendido? Dice: he aprendido que nosotros en casa tenemos un perro y que esta familia tiene 4. He aprendido que nosotros tenemos una piscina que tiene sus límites y que ellos tienen el horizonte, es su final. He aprendido que nosotros tenemos un jardín pequeño rodeado con una valla y que ellos tienen un jardín inmenso que no tiene límites. Y he aprendido que nosotros hemos comprado en las tiendas las bombillas que nos alumbran, pero ellos son alumbrados por las estrellas. Papá, de verdad que he aprendido qué pobres somos. Entonces, a veces nosotros vivimos la vida de una manera, ¿no? El padre quería enseñarle, lo que quería enseñarles que ellos eran ricos y que entendiera que había gente pobrecita, ¿no? Y el niño lo que le dio fue la vuelta y dijo: hay personas que viven a la manera de Dios, a la grandeza de Dios, ¿verdad? Que no tienen límite porque están viviendo en constante comunión con Dios. Entonces tenemos que aprender el verdadero valor de las cosas. Vamos a recuperar la palabra de Dios y quiero llevarlos a Romanos 8:6, que nos da más pistas. Ya les digo, recuerden que les dejo como ejercicio subrayar la Biblia para que aprendamos el pensamiento positivo a la manera de Dios y no otra. Romanos, a ver si puedo solo con la mano derecha. Romanos 8:6. Dice así: la inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del espíritu es vida y paz. Nosotros tenemos la inclinación de la carne, ¿verdad? Que es lo que tú quieres. Pero cuando eso tú lo pones al servicio del espíritu, entonces vas a tener vida y vas a tener paz y vas a tener prosperidad. Hay otro versículo en Romanos 12:2 que dice así: y no os conforméis a este mundo. Realmente yo a veces, cuando Antonio me cuenta historias de personas que dicen: bueno, ¿será que Dios quiere que vivamos así, que estemos en esta situación, que tenemos como que resignarnos? Yo a veces le digo: ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. El Dios de la resignación no es el mío, no es el que yo leo en las palabras, en la palabra. Fíjense lo que dice Romanos 12:2: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Es la manera como yo veo las cosas. El Señor me llama a tener un cambio de visión, a no estar tan limitado. ¿Para qué? Pues para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ese es el Dios en el que yo creo. Yo no creo en un Dios de limitaciones. No creo en ese Dios. Yo creo en un Dios que me dice: pide, cree y vas a recibir. Más cosas. Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice: acerca de la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, viciado por sus engañosos deseos. ¿Vale? A veces arrastramos, cuando llegamos a Cristo todavía vamos arrastrando una mentalidad de no puedo, una mentalidad de voy a resignarme si esto es lo que me ha tocado. Llevamos ese viejo hombre. Pero fíjense el 23, en Efesios 4:23 dice: renovad la actitud de vuestra mente, porque Jesús quiere que tengamos una mente diferente. Renovad la actitud de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Ya tienen otro texto para meditar en él. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 nos recuerda: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo no me imagino un Jesús limitado, un Jesús temeroso, un Jesús de no puedos. No me lo imagino así.
Me imagino un Jesús que dependía de su Padre y que iba sanando y que iba resolviendo problemas y que tenía una visión grande de lo que el hombre puede hacer cuando se une con la voluntad de Dios. Filipenses 4:13, este nos lo sabemos, este no hace falta, además rima, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, además rima. Todo lo puedo en Cristo, ese lo tenemos que tener subrayado todos, pero ya, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo tenga la tentación de decir, no puedo, me da miedo, esto es mucho para mí, voy a tener tantos inconvenientes, pon ese texto bíblico delante de tu proyecto, porque el Señor te dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Y Filipenses 4:8, digamos que es el ejemplo, el icono del pensamiento positivo. Yo a veces lo he traducido, porque yo cojo la idea, pero he traducido a mi forma de verlo, ¿verdad? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y nos quedamos a veces solo ahí, pero el versículo siguiente al final dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo este versículo lo cambio, porque para mí honorable no significa gran cosa, hay palabras que ya han perdido su verdad. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, hay palabras que ya para nosotros no significan mucho. Entonces yo tengo mi propia versión de Filipenses 4:8 y a veces digo, pensad en todo lo que te gusta, en todo lo que quieres, en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que te hace disfrutar. Entonces yo tengo mi propia traducción de Filipenses 4:8, que al final te viene a decir lo mismo, pensad en esto. Pensad en lo bueno, pensad en lo grande, pensad a la manera de Cristo, como Cristo pensaba. Nosotros escogemos nuestras actitudes. ¿Qué más nos puede quedar para el tema de esta mañana? ¿Sabe qué nos queda? Que culpamos a otros. Y nosotros tenemos que reconocer que somos los responsables de nuestra actitud, y nuestra actitud es nuestro pensamiento. Yo tengo una actitud porque previamente lo he pensado. Si yo soy valiente o soy cobarde ante algo, previamente yo me he levantado ya esa mañana pensando que sí puedo o que no puedo. Pero es mi decisión. ¿Cuántas veces en psicología se le llama como que la persona ha aprendido a tener miedo, a quedarse encerrada y entonces ya no avanza? Y la persona a veces aprende a que los demás son los culpables y dicen cosas como, los jóvenes dicen cosas, he suspendido porque el profe me tiene manía, o nunca pude llegar a hacer algo en la vida porque mis padres eran muy pobres. Ven, y echamos la culpa a los demás. Pero es mejor, es más práctico reconocer que nuestra actitud fue la que nos hizo llegar a donde estamos. ¿Por qué es más práctico? Aunque es más complicado para nuestra mente, pero es más práctico. Pues es más práctico porque si yo soy el responsable de estar donde estoy hoy aquí, también seré el responsable, con la ayuda de Dios, de tener un futuro mejor. Si yo pienso que yo no prospero porque me educaron así, porque no tenía dinero, porque mis vecinos, porque mis padres, porque mi hermano, si yo culpo a los otros, en el fondo estoy pensando, tampoco puedo prosperar porque eso sigue ahí. Entonces, desde el punto de vista psicológico, es muy importante que yo reconozca mi propia responsabilidad en el momento en el que estoy. Porque haciéndome responsable de mi pasado, estaré haciéndome responsable de mi futuro. Con la ayuda de Dios, siempre, por supuesto. El medio influye en nuestras emociones también. Es importante que aquí, en algunos sitios dice que no nos rodeemos de personas que sean negativas. Yo no le voy a decir eso. Nosotros el Señor nos llama a lo contrario. El Señor nos llama a que tenemos que mezclarnos con todos. Y si son personas negativas, tenemos que mezclarnos con ellos para llevarlos
al pensamiento que Dios quiere que tengan, a que tengan una vida mejor. Y entonces lo que tenemos que hacer es tener como un filtro de decir, no voy a creer lo que esta persona me está diciendo. No voy a creer. Si la persona me dice no puedes o no vales, o la persona negativa también va a decirte lo negativo, aunque tú creas que tú estás bien, te va a sacar muchas cosas negativas. Yo tengo que poner un filtro, decir, bueno, esa es solo su opinión, ¿no? El Señor me está viendo de otra manera. Bloquear eso, o sea, filtrar esa información y tratar de que esa persona empiece a ver todo lo bueno. Leerle Filipenses 4:8, que lo traduzca a su idioma, a las palabras que para ella son significativas, y que tenga Filipenses 4:8 en su mente como guía. Nuestras actitudes van a afectar a nuestras relaciones. Las personas solo quieren estar con personas que le digan algo bueno. Cuando te acostumbras a ir quejándote y las personas te dicen, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo es tu vida? No, pues todo está mal, todo me va mal, pero todo, la salud, el trabajo, las relaciones, todo está mal. La persona te escucha un poco por educación, pero después la tendencia es que no quieren estar. Eso, como cristianos, ya he dicho, debemos estar, pero lo normal es que no quieran estar con nosotros. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de leer la palabra, hablar conforme, pensar conforme a la palabra, y lo que digamos también que sea conforme a la palabra, que digamos palabras de fe, aunque todavía yo no haya conseguido el objetivo de mi vida, yo tengo que hablar como si el Señor ya lo hubiese realizado. Tengo que hablar palabras de fe y de confianza. Y eso va a unir mucho a las personas. Miren, les voy a comentar, estoy haciendo un KitKat. En la consulta, yo he recibido a muchas parejas con problemas. Y yo al principio pensaba, tenía mi idea, cuando yo inicié, tenía mi idea de lo que le pasaba a las parejas. Había leído mucho y entonces yo dije, bueno, yo les voy a decir lo que he aprendido. Que las mujeres necesitan esto, que los hombres necesitan aquello, y trabajaba en esa línea. Pero después de trabajar en esa línea, después de unos añitos, me he dado cuenta que es más sencillo todavía. Me he dado cuenta que las parejas no prosperan, no se llevan bien, se llegan a separar porque son simplemente negativos. Han hecho una lista muy grande e insalvable de todos los defectos que tiene el otro y se lo han creído. Y cuando tú le dices, bueno, pero dime algo bueno, y tú estás viendo, cuando yo veo a la pareja, enseguida soy capaz de ver cosas buenas que tiene él, cosas buenas que tiene ella, enseguida puedes decir algo bueno, ¿no? No, ya son incapaces de ver, ya han construido un muro tan grande de negatividad. Entonces, cuando empiezas a trabajar eso y empiezas a decir, no, vamos a ir poquito a poquito, pero vamos a ir tirando ese muro de todo lo que no te gusta y vamos a edificar otra cosa que sea en relación a lo que sí te gusta de tu pareja. Y ahí es cuando las parejas empiezan a ir bien, empiezan a ver, a valorar, empiezan a ver lo bueno que tiene su pareja. Y esto lo hacemos con nuestra pareja, con nuestro trabajo y con nuestra vida. Empezamos a levantar muros. Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, y después ese, claro, termina aplastándote, como dice Sari, ¿no? Esos muros tenemos que tirarlos, derribarlos día a día y construir muros que sean muros preciosos donde podamos asomarnos y tener una vista maravillosa de nuestra vida y de nuestro entorno. Esta tarde había un taller que se ha suspendido porque vi que muchas personas no podían estar y preferí hacerlo en otro momento porque me parece que es muy interesante y muy relevante que lo hagamos, ¿verdad? Pero buscaremos otro hueco. Sin embargo, les dejo con algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué actitudes en tu vida te están limitando? En eso que quieres conseguir, ¿qué es lo que te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo o a ti misma? ¿Qué no puedo? Te están impidiendo que consigas lo que quieras en el nombre de Dios. Porque hay algo. Porque si no te estuvieras diciendo no puedo, entonces el Señor podría actuar. Pero si te estás limitando, yo por ejemplo les voy a decir un límite que yo tengo muy metido. Se me metió en la cabeza en un momento dado que yo no era buena conduciendo. Tengo el carnet yo siempre digo, tengo el carnet desde que era chica.
Pero en algún momento cogí el coche, un coche se metió ahí en la autopista, me asusté, casi me hacen un sándwich, y oye, se me metió un miedo y veo que todo el mundo conduce, y digo, soy la única que no conduce, y tengo como una especie de... ¿Qué me digo, Piedad? Eso te lo tienes que mirar, porque son miedos irracionales, no es que no pueda, simplemente es una idea de no puedo conducir, me da miedo conducir. Y les reconozco, ese miedo a mí me limita para conducir. Pero ¿cuántas otras cosas, cuántos pensamientos estoy yo teniendo en mi mente que me limita para prosperar en mi vida? Y estoy, como me decía un chico en mi consulta, me dijo, no, es que tú me quieres cambiar, yo no quiero cambiar porque estoy incómodo, estoy cómodo en mi incomodidad. Fue la primera vez que oí eso, estoy cómodo en mi incomodidad. Pero Cristo no nos llama a estar cómodos en nuestra incomodidad. No quiero cambiar, estoy mal, pero como ya lo conozco, yo aquí me quedo. Estos son mis hábitos, ¿vale? El Señor Jesús nos llama a salirnos de nuestras incomodidades y a cambiar nuestros pensamientos. Y bueno, esa era solo la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué actitudes en tu vida te están permitiendo avanzar y crecer? Porque nosotros tenemos que saber qué es lo que sí tengo también, con qué valores, qué dones tengo yo para conseguir mi objetivo. Soy trabajador, por lo menos soy responsable, cuento con un buen grupo de personas que me apoyan, con un buen grupo de amigos. ¿Qué cosas tengo yo para seguir adelante? ¿Cuáles son mis valores, mis fuertes? Quizás soy una persona agradable o quizás cada uno tiene que valorar qué es lo que tengo, qué me dicen las personas que me conocen que tengo. Porque a eso tengo que sacarle brillo, eso es lo que me va, no mis miedos, de los miedos no hay que estar hablando tanto, hay que hablar más de los valores que tienes, de eso que sabes que tienes. La tercera pregunta, ¿tiendes a ser una persona positiva o negativa? Todos pensamos, la mayoría, que somos positivos, hasta que hacemos un ejercicio de escribirlo y vamos escribiendo. Yo a veces en terapia se hace mucho, ¿no? Escribe los pensamientos que has tenido a lo largo del día. Y las personas, cuando después de 24 horas de escribir los pensamientos que han tenido, se dan cuenta de la cantidad de pensamientos que no deberían tener, que deberían de mirarse, que deberían de eliminar de su mente y de su lengua. ¿Eres positivo o eres negativo? Porque el Señor tiene un mensaje muy, muy positivo. Ahora que conoces a la luz de la palabra de Dios la importancia de las actitudes, ¿qué actitudes decides adoptar en tu vida de ahora en adelante? Porque son decisiones. Nosotros llegaremos a conseguir conforme nuestros pensamientos y nuestras decisiones. La última pregunta que te dejo para que reflexiones. ¿Cuál es el pasaje bíblico que más te habló hoy? ¿Ese? Si alguno te llamó la atención hoy, aunque ya lo hayas escuchado otras veces, pero hoy te volvió como a coger el corazón, ¿no? Ese, memorízalo y escríbelo. Que el Señor nos ayude a hacer realidad con su ayuda nuestros proyectos. Como les decía al principio, prácticamente, yo no los conozco, pero cada uno de los que estamos aquí probablemente tiene proyectos. Son embriones de proyectos, cosas que yo quiero mejorar en mi vida. Vamos primero a estudiar la palabra de Dios para hacer las cosas a la manera de Dios, porque es así como el Espíritu va a actuar en nosotros. Y que dentro de un tiempo, dentro de 4 o 5 años, podamos decir, gracias al Señor, el proyecto está hecho. Ahora voy a por otro. Que el Señor los bendiga y los cuide hoy y siempre. Vamos a entonar para finalizar.